Estamos de vuelta en Los Especialistas. Antes de saludar con el doctor Tandazo y para empezar este diálogo, queremos poner las declaraciones, o no las declaraciones, fueron su discurso que dio ayer el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el seno de la ONU. Veamos qué nos dice justamente sobre el caso María Belén Bernal. Quiero aprovechar este foro para trabajar juntos, también para luchar contra la violencia de género. En el caso de Ecuador, la desaparición de una valiente mujer, una abogada, madre e hija, debe ser símbolo de este desafío de lucha contra la violencia contra la mujer. Ecuador ha demostrado que está ahí para el mundo y estoy seguro de que el mundo nos apoyará también en estos retos. Bueno, ahí estaba el presidente de la República. ¿Se acordó del nombre de María Belén? Creo que no se acordó. María Belén Bernal. Sí, Bueno. no, ni siquiera le dio el nombre, no dio el nombre, ¿no? Eso quiere decir que el presidente no está enterado de lo que pasa en este país. No, sí está enterado de lo que pasa, Jaime. Quizás... Pero no sabe el nombre, pues, Carla. No, sí está enterado. Bueno, quizás no lo recuerda, no creo que no. Él sabe muy bien lo que está pasando en el país en estos momentos. Póngalo al doctor Tandazo. Porque usted sabe cómo están tratando en estos momentos de maquillar la situación, de seguir ocultando cosas, de seguir protegiendo a agentes. Doctor Augusto Tandazo, es un gusto para mí poderlo saludar ya en este día jueves. Qué bueno que se encuentre bien de salud. Gracias, Carlita. Gracias, Jaime. Para mí es un placer. Yo estoy como pulpo en su tinta cuando estoy en Ecuador en directo. Gracias. Así es que me siento muy agradecido de ser invitado a este prestigioso medio digital. Así es que a las órdenes. Doctor, bueno, voy a iniciar en primera instancia por María Belén y por las cosas que se han dicho, que hemos podido ver o analizar desde la opinión pública y desde el ámbito de vista del gobierno. Desde mi punto de vista, yo siempre digo que hay un problema muchísimo más de fondo en la Policía Nacional. Pero, ¿a quién culpar de que esto haya sucedido dentro de estas instalaciones? Apartémonos del hecho como tal, de este psicópata, de la situación que hayan vivido como pareja. ¿Por qué sucede dentro de una escuela de la policía? A ver, el tema es grave y lo que acaba de decir usted, Carlita, es sumamente grave, porque sin quitarle la importancia que es la pérdida de una vida humana, que puede darse en cualquier circunstancia, pero que se dé dentro de la Policía Nacional y bajo las consideraciones que voy a exponer, esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque se supone que la principal institución a nivel de todo el país en materia de protección de la seguridad y de la vida que está expuesta por razones de inseguridad, es precisamente la policía, pues. Y entonces que esto se dé dentro de la Escuela Superior de Policía es algo que realmente le tira abajo definitivamente la imagen de la policía, que ya viene desgastada, porque esto no es de ahora. Le tira abajo la imagen de la policía. Porque solamente antes de entrar en el tema, ¿cómo puede ser que a la policía se le roben los huevos del águila? ¿Cómo puede ser que a la policía le saquen 900 millones de dólares de los fondos del ISPOL? En este caso con cherres y etc. cosas, que además lo investigó en su momento el fiscal, que lo acabaron de asesinar hace pocos días. Entonces, esto es grave. Es grave el tema de los narcogenerales. Y ya lo taparon y ya no pasó nada. Y lo máximo que dijeron de los que están activos, ninguno está vinculado. Pero después salió otro que sí estaba vinculado. Pero este caso es gravísimo y lo voy a explicar a continuación. A ver, hay muchas cosas que no se hagan porque en este momento están como con traje nuevo. El comandante de la policía y el ministro del Interior tratando de ganar protagonismo, que han triunfado encontrando el cadáver de María Belén Bernal. Y para contar, es que eso no es todo, pues. Eso es nada más una cosa pequeña dentro de esta trama, que la vamos a ver. A ver, ¿qué hacía
el teniente Germán Cáceres, que no estaba dentro de la Escuela Superior de Policía la noche del sábado 10 de septiembre y la madrugada del domingo 11 de septiembre. Estaba en una fiesta. ¿Con el permiso de quién? Ahí comenzamos ya a establecer responsabilidades. ¿Con el permiso de quién? O sea, ¿se puede nomás ir a una fiesta de cadetes? Se puede nomás ir en la cual concurrió y regresó con Jocelyn, la cadete, que está vinculada posiblemente sentimentalmente a él. Y regresa con ella. Primera cuestión, antes se había ido posiblemente a un partido de fútbol. Y viene la siguiente pregunta. ¿Estaba de guardia el teniente Cáceres? Estaba de guardia el teniente Cáceres. Y entonces, ¿cómo es que estaba en una fiesta de cadetes? Primera cosa. Segundo, ¿qué pasó cuando María Belén Bernal llega a la madrugada del domingo 11 de septiembre? Llega en la madrugada. Llega porque tuvo alguna información que se la dieron y también por lo que ya se conoce que no contestaba el teléfono su esposo, el teniente Germán Cáceres. Y ella debe haber tenido ya sospechas que se aventó y se fue a la escuela de policía y entró y fue directamente al cuarto donde se alojaba el teniente Cáceres. Aquí viene un vacío. Lo encontró con la cadete Jocelyn. Lo encontró entrando porque de lo que se sabe es que el teniente Cáceres le introduce en el cuarto de al lado, cuarto del teniente Tapia, a Jocelyn, a la cadete, y le dice, no salgas hasta que yo no te lo diga. Entonces, ¿qué hacía la cadete Jocelyn en el cuarto contiguo del teniente Cáceres? O sea, ¿cuáles son las normas internas de la policía donde los instructores pueden estar a esas horas de la madrugada prácticamente entrando o en las puertas de los cuartos donde duerme el instructor? Ahí pueden estar las cadetes. Pero, ¿cómo saber qué mismo pasó en este momento? Porque la Policía Nacional no tiene videovigilancia. O sea, en mi barrio donde yo vivo, tenemos videovigilancia. Y la policía no tiene videovigilancia. O sea, en casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, porque se podría reproducir la llegada de María Belén Bernal y qué pasó en ese incidente. Doctor, ¿por qué no hay videovigilancia? Perdón que le interrumpa. Tal vez para ocultar algo. Porque es un relajo la Policía Nacional. ¿O porque ocultan algo? Hace segundos. No, porque eso lo dije hace unos segundos. En casa de herrero, cuchillo de palo. O sea, la protección de las seguridades es boca afuera, es para la propaganda, pero adentro hagan lo que les venga la regalada gana. Además que no les gustan los controles. No les gustan los controles. Si las armas se las llevan de la policía, pues. ¿Cómo? Las armas se las llevan desde el rastrillo de la policía. Pero claro, pues, o sea, ¿cómo puede ser que la institución policial no tenga videovigilancia? Segundo tema, que hay que verlo. Entra, y esto lo podemos ver en cualquier institución, en la más pequeñita. Cuando uno llega a una institución, por pequeñita que sea, incluso en una empresa privada, lo que sea, al edificio X, incluso en mi urbanización donde yo vivo, la persona que esté en la guardianía, a la persona que quiere ingresar y que no es de la urbanización, le dice, perdone señora, ¿dónde va? A tal parte. Deme su cédula, voy a consultar si usted puede entrar. Y entonces en las instituciones al menos se lleva una bitácora en donde se coloca, esto es una norma general, número de cédula, se anota en la bitácora, número de cédula, nombre de la persona, firma de la persona, hora de entrada, y ahí viene el primer gran tema, hora de salida. Entonces viene la pregunta, María Belén Bernal entró la madrugada del 11 de septiembre y nunca salió por la puerta registrada como que ya evacuó la escuela y nadie se dio cuenta de esto.
Entonces, ¿dónde está la unidad de inteligencia de la policía? Que siempre está en todo este tipo de chequeos de control para ver si las cosas se manejan bien. O me van a decir que la Policía Nacional no tiene unidad de inteligencia para vigilar casa adentro lo que está pasando. Con ese hueso a otro perro. Porque eso es una obligación de ellos. Entonces la pregunta que le podemos hacer a la policía, ¿cuándo salió María Belén Bernal? Registrada. Claro que sabemos que salió en la cajuela. Pero ¿cuándo salió registrada? Entonces, pero esto no lo vieron en los siguientes minutos u horas de que se produjo este problema. Lo dejaron pasar como quien siendo, esto ya tomará su rumbo y se irá pagando. Luego viene el tema que comienza a hacerse las pesquisas y se ve que estaban involucrados en esto algunos oficiales de la policía, porque conocieron de los gritos que se produjeron en la habitación del teniente Cáceres e incluso de un grito de auxilio, de gritos de auxilio de María Belén Bernal cuando dijo, ayuda, me están matando. O sea, y los que oyeron esto no hicieron nada para evitarlo, porque con un videovigilancia incluso se podía haber visto quiénes eran los que estaban en los exteriores del cuarto del teniente Cáceres para decir qué pasó. Entonces esto es muy grave, es grave, pero la policía y la fiscalía, aquí le falló la fiscalía y la policía al Ecuador, y lo voy a explicar. O sea, sucede que tenemos una fiscalía y una policía que no conocen la normativa penal del Ecuador, no conocen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un investigador, porque ya superaron la fase de investigación, un investigador ya está en fase de instrucción fiscal, un investigador de la fiscalía tiene que pensar de manera racional para entender y sospechar de todo el mundo y entender qué mismo es lo que pasó y llamar a declarar a no sé cuánta gente, que parece que son 12 oficiales que están vinculados al tema, 12, no 3, ni 2, ni 1, 12. Pero entonces, ¿por doctor, qué pasó? Usted dice, están 12 oficiales, pero habiendo 12 personas involucradas o que de pronto de una u otra manera ayudaron o coayudaron, 12 personas ocultan información, o sea, 12 personas se dejan dominar, 12 personas no le hacen caso a sus valores o de pronto a su formación, y estoy hablando no de su formación académica dentro de esa institución, sino a su formación como persona. Entonces estamos dentro no solamente en términos generales de una sociedad de descomposición, sino dentro de instituciones que forman personas que no están hábiles ¿para qué? Para la sociedad. Pero lo que usted está diciendo, Carlita, es correcto y lo complemento con lo que usted dijo. Es una institución que cayó al piso. O sea, la policía ya este momento ya es un tema de sanidad del Ecuador. No podemos contar con esa policía. Y no es un tema de que le tomen el pelo al Ecuador como lo hizo el ministro del Interior y el comandante de la policía. Cambiamos en ciertos mandos con mujeres policías. O sea, para tratar de decir, ahora les ponemos a las mujeres a controlar esto. No tenían protocolos. Era una institución a la deriva. Porque esto nos lo demuestra. Cuando hablamos de los 12 policías, esto es declarado por el ministro del Interior, por si acaso. Y ya lo voy a explicar de manera detallada para que lo entendamos. A ver, esto es lo que el Ecuador no lo ha visto. Lo que voy a decir no lo han visto. Modalidades de la conducta, artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal. La conducta punible puede tener como modalidades la acción y la omisión. O sea, se comete un delito por acción o por omisión. Y de esto no dijeron nada. Peor la fiscalía. El fiscal o la fiscal que lleve el caso no debería terminar la jornada laboral de hoy y tendría que ser cancelada. Porque esa es otra institución que cayó al desprestigio con este caso. ¿Qué es lo que dice el artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal? No impedir un acontecimiento. Cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. Voy a poner un ejemplo.
Si un niño o una niña en las barbas de una persona se cae en una piscina, esa persona no puede negarse, así esté con el mejor traje del mundo, a no botarse a la piscina a salvarlo. Porque si lo deja allí, sabiendo que, presumiendo que sabe nadar, sucede que lo dejó morir. Entonces es el famoso delito que se lo conoce en la doctrina del derecho penal y en el Código Orgánico Integral Penal, el delito de comisión por omisión. Y hay la omisión dolosa, que es el comportamiento de una persona, lo dice el artículo 28 del COIP, que deliberadamente prefiere no evitar un resultado, material típico cuando se encuentra en posición de garante. Y dice que la posición de garante es cuando se tiene la obligación legal o contractual de cuidado o custodia de la vida. La institución está para salvar vidas. Causas de exclusión de la conducta, artículo 24 del Código Orgánico Integral Penal, que eso sería como una eximente. No son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes de fuerza física irresistible, movimientos reflejos o estados de plena inconsciencia debidamente comprobados, que no es el caso. O sea, no podían golpearle la puerta al teniente y decir, oye, ¿qué pasa? No podían hacer alguna cosa y se fueron a los cuartos y al otro día calladitos y dejaron que el teniente salga, haga todo un show, concurra también a la fiscalía, que en la fiscalía rinda toda una versión, que en la fiscalía no lo detengan, porque no fueron a hacer la pesquisa del cuarto inmediatamente para ver las manchas de sangre, para ver que faltaban determinadas cuestiones, como por ejemplo la cobija y algunas sábanas. Y no hicieron nada, o sea, lo manejaron con una parsimonia, con una pachorra de Padre y Señor nuestro. Entonces, no hacer nada es un tema que no es este el caso, porque es haberse negado a la posibilidad de hacer algo. Este es el delito de comisión por omisión. La omisión del deber de socorro y la omisión de impedir el cometimiento de un delito. O sea, vinculado al hecho cierto de que el sujeto tenga un deber jurídico especial de evitar el resultado. La omisión puede definirse como la no ejecución de un acto cuando se estaba en capacidad concreta de desarrollarlo. Y hay sobre esto toneladas de documentación a nivel del tema. Doctor, entonces viene el tema. Disculpe que le Sucede que interrumpa. encuentran el cadáver de María Belén Bernal. Entonces encuentran el cadáver y cuando después de que encuentran el cadáver, el día de ayer, 21 de septiembre, a los 10 días de que la asesinaron, encuentra el cadáver, el ministro del Interior dice que dispuso a la policía, estoy leyendo textualmente lo que consta, que solicitara a la Fiscalía la vinculación a este proceso penal para 12 policías. Según la cartera de Estado, ellos tienen un nivel de responsabilidad en lo ocurrido, pues estuvieron presentes en la escuela de policía y habrían cometido infracciones por omisión, que es lo que estoy diciendo. Pero ¿cuándo lo dice el ministro del Interior? El día de ayer, 21 de septiembre, lo dice. Mientras tanto, ¿qué pasó con estos policías? La Fiscalía los llamó a rendir versión. ¿Qué dispuso la Fiscalía, doctor, después de la versión? ¿Qué dispone la Fiscalía después de la versión? Absolutamente nada. ¿Vigilancia? Y entonces ellos están... Pero aquí viene el tema. No, el tema no es tan sencillo. El tema no es tan sencillo. La Policía Nacional, el día de ayer, sobre este caso, emite un comunicado. Dice comunicado oficial. Y está con el sello de la policía. La Policía Nacional de Ecuador informa al país que a través de equipos de búsqueda hemos localizado a María Belén Bernal en el Cerro Casitagua, Quito. Este es un crimen atroz que nos duele y nos avergüenza a todos. No nos avergüenza a todos, les avergüenza a ellos, carajo. A ellos les avergüenza. Es inaceptable que un policía haya privado la vida de otra persona cuando el deber de todo policía es servir y proteger a los ciudadanos. Ahí está el delito de omisión. No vamos a descansar, dice, hasta poner a su asesino ante la justicia. Y aquí viene el temita, que hasta el día de ayer intentaban ver cómo los salvaban a los 12 policías. Mientras tanto, se ejecutan los procesos disciplinarios
que no son procesos penales, contra quienes por acción u omisión incumplieron con su deber y derecho se diera. No cumplieron su deber. Ahí está fundamentado el tema del delito de comisión por omisión. Incumplieron con su deber y permitieron que este hecho sucediera con su pasividad. Después de eso es que el ministro del Interior habla de que ha pedido que la Fiscalía los vincule en el proceso a los 12 policías. Pregunta a la Fiscalía, ¿qué te demoraste en encontrar el cadáver para vincular a todos los que oyeron los gritos de socorro y de ayuda por parte de María Belén Bernal? ¿Te demoraste todo este tiempo? O sea, ¿qué es lo que está pasando en la Fiscalía? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué no entienden el derecho penal? Es un tema gravísimo, es un delito que tiene como sanción penal 22 a 26 años de cárcel. Pero no solamente es esto, sino cuando vemos el artículo 42, todo lo que estoy diciendo, por Dios, que la gente tome nota, y especialmente las organizaciones que están luchando por la justicia en este caso. Artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal. Dice, autores, responderán como autores las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades. 1. Autoría directa. Verán que no estamos hablando de autoría mediata, ni estamos hablando de coautoría. Estamos hablando de autoría directa. Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata. En este caso, el teniente Cáceres. Pero dice B, los otros pueden cometer autoría directa. Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. Entonces viene el tema, son autores directos, no solamente el teniente Cáceres, sino los que no evitaron que se cometa este crimen. Hay un teniente que fue a la habitación donde estaba Cáceres y que lo encontró a Cáceres y que incluso lo insulta y le ha visto algo de sangre en el dedo o en la mano. Ese teniente debió actuar en ese momento, primero porque lo insulta, ¿no? O darle parte al superior, pues, comunicar lo que estaba pasando allí, que algo sospechoso estaba allí. Vea, ellos sabían lo que pasó y quisieron tapar. Hablemos castellano. Quisieron tapar este tema. Por eso incluso hay cosas que son inentendibles. El 19 de septiembre, 2 días antes de que se encuentre el cadáver de María Belén Bernal, el ministro Carrillo, el ministro del Interior, dice, enfrentamos un crimen atroz que no quedará impune. A ver, si pudiéramos retroceder en el tiempo, porque en este momento va a decir, ahí está, ya es el crimen. Pero al 19 de septiembre, ministro del Interior, ¿cómo usted sabía que hubo un crimen atroz? ¿Cómo sabía que primero que hay un crimen? O sea, porque puede haber estado desaparecida, la desapareció, la fue a encargar en alguna parte, la tienen secuestrada María Belén Bernal. O sea, hay 1001 posibilidades. Pues ya decían que estaban tras la búsqueda del cuerpo. O sea, ya la habían asesinado. Yo lo estoy poniendo exactamente lo que dijo. Enfrentamos un crimen atroz que no quedará impune. Y luego dijo en Ecoavisa, el ministro del Interior Carrillo, María Belén Bernal ha sido una víctima más de la violencia machista que afecta a la sociedad ecuatoriana. Entonces, ¿qué pasó, pues? O sea, ¿sabía ministro del Interior que estaba muerta María Belén Bernal? ¿Por qué lo sabía? Porque ellos ya saben lo que pasó en ese cuarto. Ya encontraron la sangre, ya encontraron fluidos, ya encontraron montonera de cosas. Pero viene una cosa que es repugnante. Aquí también tiene parte el ministro, doctor, indirectamente. Porque intentaron tapar. Intentaron tapar y esto no se lo manejó como se debía manejar. Y además nos hace... Les hago una pregunta a todos los que nos están escuchando y a ustedes también. Un padre de una cadete que tiene que dormir necesariamente dentro de la Escuela Superior de Policía, ¿ustedes creen que duerme tranquilo después de lo que esto pasó? No, pues. ¿Qué seguridad tiene la policía? ¿Qué seguridad se ofrece a quienes están dentro de la escuela de policía? Con esto nadie va a querer mandar a un hijo a que sea parte de la policía. ¿Cómo? Con esto nadie va a querer mandar a un hijo para que sea parte de la policía. Pero desde luego. Pero además,
Mire usted esto retrotrayéndolo a la fecha de la declaración que hizo Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado. Mire lo que dice, por favor, Carlita y Jaime, que me escuchen. Comillas, y esto lo dijo en Ecuador TV por si acaso. Las activistas, o sea que son las personas que salieron a protestar por la desaparición de María Belén Bernal. Todavía no se encontraba el cadáver, que recién se lo encuentra ayer. Las activistas que defienden la violencia, o sea, no seas ignorante, pues. Las activistas están protestando por la violencia. Las activistas que defienden la violencia, dice Ordóñez, aquellos que quieren desestabilizar la institucionalidad de seguridad en el país y encontraron un motivo para crear un relato que pretende concluir que se trata de un acto institucional. O sea, esta es una persona descalificada. ¿Cómo puede ofender a la gente que salió a protestar y a pedir justicia y que se haga una investigación seria? Las activistas que defienden la violencia. O sea, este hombre está en la luna. Está en la luna este tal Diego Ordóñez. Y que además, ¿qué le compete a él como secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado? Él no es la Fiscalía General Doctor, del pero Estado, aquí hay algo cierto, y es que las autoridades de la policía, la Armada, siempre, y usted lo sabe mejor que nadie, doctor, siempre cuando pasan ciertos tipos de situaciones que no son adecuadas en términos generales, tratan de ocultarlo. Lamentablemente este hecho por las circunstancias no se pudieron ocultar. Entonces buscan siempre cortinas de humo, buscan terceros culpables, buscan distorsionar un poco la verdad. Si nosotros este caso lo tomamos como referencia, podríamos analizar qué hay detrás, cuántos casos más o cuántas cosas más habrán pasado o estarán pasando en estos momentos. Porque el simple hecho de que haya una cadete que vaya a la habitación de otro cadete, de un comandante, de un general, ya no es para ponerse a pensar, ya no es para sanciones. Claro, pero no sanciones disciplinarias cuando de por medio está un crimen. Allá no hay sanciones disciplinarias, hay sanciones penales. Doctor, en ciertos casos ellos son juez y parte, porque pero las sanciones claro, se las ponen ellos mismos. Pero claro, pues, la policía ha estado acostumbrada a que cuando investiga un crimen, que no está a cargo ellos de la investigación penal, sin embargo se meten en medio de todo y son los que hacen los partes y concluyen de la forma como les viene la regalada gana. Pero no sirven para un carajo cuando se trata de que realmente respondan por lo que está sucediendo dentro de la institución. La institución es como dice el pueblo llano, está como virarla como tripa. Así lo dice el pueblo. O sea, está como para darle la vuelta a 180 grados. No se puede aguantar este tipo de institución. Ya cayeron en el desprestigio más grande y no pueden seguir. Y han sido alcahueteados especialmente por este gobierno. Porque si hacemos una consulta, ¿cuál ha sido la institución mimada del presidente de la República? La Policía Nacional. Él ha estado en todos sus actos, los mima, los cuida como fueran hijos. Pero porque lo protege, pues, doctor. Usted sabe que sí, lo protege la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ejército. Los tiene bonitos, ¿no? Los tiene contentos. Aunque no los ha equipado. Sí, pero, Carlita, le hago notar una cosa. Cuando le escuchamos al presidente Lasso, que está acostumbrándose a tomarnos del pelo, ya bastante tiempo, y es hora de decirle ya basta. Cuando va a hacer esa declaración en la ONU, que estamos ante un caso de femicidio, no sé qué, ¿por qué no dice lo mismo que dijo Diego Ordóñez? Y en el Ecuador hay activistas que defienden la violencia y que quieren encontrar un motivo para culpar a la policía. ¿Por qué no dijo esto? O sea, por vergüenza, el presidente debería llegar al país y Diego Ordóñez salir por una ventana. No puede ofender a la gente de esa manera. Entonces, cuando esto se ve, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo en el Ecuador? Y lo podemos ver de mil y un maneras. Hace poquito, no hablemos de años anteriores, ni de meses anteriores. Hace pocos días, presos 2 policías porque estaban traficando, entrando municiones a la cárcel de la Tacunga. Entonces, ¿qué es la policía? Pues carajo, ¿qué es la policía? Hay una farra en la penitenciaría del Litoral que se da el miércoles 21 de septiembre, el martes 20 de septiembre.
¿Y quién está encargado de cuidar el perímetro de la penitenciaría? La Policía Nacional. Esa es su función, cuidar el perímetro de la penitenciaría. Y sucede que todo el mundo se entera de lo que pasó en la penitenciaría la noche del martes 20 de esta fiesta que terminó la madrugada del 21 de septiembre con juegos pirotécnicos, música y bailable a todo volumen, pero se entera por denuncias de los que viven cerca de la penitenciaría. ¿Dónde está la policía que puso orden en esta vaina? ¿Dónde está la policía? La policía es un remedo de policía en el Ecuador. Entonces esto tienen que entenderlo. Y si a esto se suma más cosas que lo hacen quedar al Ecuador en una situación realmente que nos hacen pensar, bueno, ¿dónde quedó la institucionalidad? ¿Dónde quedó el Estado? ¿Dónde quedó la policía? Que la policía tiene por obligación de la Constitución velar por la seguridad interna. Doctor. El fiscal Edgar Escobar fue asesinado. ¿Quién es el fiscal Edgar Escobar? Fue director de la Penitenciaría Electoral durante el 2010. Tenía a su caso el análisis investigativo de la masacre de noviembre del 2021 en la Penitenciaría Electoral. Estaba investigando la explosión en Cristo del Consuelo, que dejó 5 muertos a inicios de septiembre del 2022. Claro. Aparte de eso, miren esto, el fiscal asesinado y investigó más que estaba investigando, el caso Ispol, donde se le robaron a la policía $900 millones y no pasó nada, porque esto fue dentro de en el Instituto de Seguridad Social de la Policía, que perjudicó los fondos de los afiliados. Y para no citar cosas viejas, en este año, el fiscal de Los Ríos, Federico Estrella, fue asesinado. Luz Marina Delgado, fiscal de Manabí, su asistente, fueron asesinados. Juan Neira Jaime, ex fiscal de Esmeraldas, fue asesinado. Hubo intento de asesinato del fiscal de Santo Domingo, Víctor Hugo Alcíbar, pero no lo llegaron a matar a él, pero le mataron a la mujer que estaba junto a él. El juez Nelson Llanes, hace poquísimos días, el juez Nelson Llanes del Agua, asesinado. Carajo pasa en este país. Mientras el presidente se precia de estar haciendo no sé cuántas cosas en favor del Ecuador. La realidad es que vivimos a la buena de Dios, a lo que suceda, no se sabe cómo vamos a terminar el día. Entonces, cuando vemos esto y los dislates en materia de política internacional, que son terribles, ustedes me dicen si puede ir haciendo ciertas Doctor, derivaciones. Para ir cerrando el tema de la policía, del caso María Belén, este tipo de farras y reuniones en la escuela de policía como que han sido costumbre ya, porque la persona que arma todo esto y asesina a su propia esposa dentro de una habitación de la escuela de policía, no era una persona que tenía un grado superior, era un teniente, pues un teniente, si no me equivoco, es el segundo rango desde que usted entra a la policía, porque entra como suboficial, si no me equivoco. Cadete. Subteniente. Subteniente. No, cadete todavía no es policía. No es policía, claro, ellos están haciendo un curso. Subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente, exacto. coronel, general, y así se van yendo para arriba. Exacto. Entonces, cadete, subteniente, teniente. Este teniente Cáceres creo que no tenía más de 10 años en la policía. Más de 10 años, imagínense. Esto tiene que haber sido todas estas reuniones que se hacían. Otra persona tiene que haberla hecho, hacía lo mismo, seducía a las cadetes y tantas cosas que pueden haber estado pasando mucho antes del crimen de la abogada María Belén Bernal, doctor. Pero claro, por ejemplo, hay una cosa que todavía no se dice. ¿Quiénes fueron a esta fiesta con los cadetes de tercer año? ¿Quiénes fueron a esa fiesta? ¿Solo el teniente Cáceres? ¿Estuvo algún general allí? ¿Estuvo algún coronel? ¿En una fiesta de farra la noche del sábado? O sea, la mujer del César no solo tiene que ser, tiene que parecer. Un policía tiene que hacer honor a su uniforme y no puede estar involucrado en este tipo de fiestas. Esa investigación todavía no se la hace. ¿Quiénes estuvieron en la farra? ¿En qué casa fue? ¿Quiénes fueron?
¿Fueron acompañados de sus esposas? ¿O fueron solos los oficiales que fueron allí? Entonces todo eso nos caracteriza lo que estamos viendo. Y entonces que no nos digan que la institución no está comprometida porque ha habido un mal policía. ¿Por qué? La pregunta que por ahí comenzamos. ¿Por qué no tienen videovigilancia? ¿Que lo hacen de pendejos? O sea, un policía no sabe que se necesita tener cámaras de seguridad para precisamente tener la posibilidad de hacer lo que les viene la regalada gana. Reunirse en la casa del cuarto, en el cuarto del compañero de al lado y libar, tomar o hacer lo que les da la gana. Entonces, tierra de nadie. Otra cosa que me olvidé decirla. ¿Quiénes estaban de guardia? No en la garita, no en la garita. ¿Quiénes estaban de guardia en lo que son los dormitorios, la zona de dormitorios, tanto de cadetes cuanto del tema de los oficiales? Porque también hay un tema. ¿Cómo así los cadetes estaban en una farra? ¿Cuántos regresaron, cuántos no? Porque se supone que salieron el fin de semana. Verán, aquí viene una pista interesante. El cadete le dan permiso, algunos no, muy pocos, para que se queden de guardia y ayuden en ciertas tareas. Pero la mayoría salen, como se dice, francos, salen el fin de semana y vuelven el lunes. Entonces viene la pregunta, hicieron la farra el sábado en la noche. ¿Por qué la cadete Jocelyn regresó a las instituciones de la Escuela Superior de Policía la madrugada del domingo? ¿Por qué regresó? ¿Por qué no se fue a su casa? O sea, todo eso, ¿dónde está la investigación? ¿Dónde está la investigación? Y entonces, aquí, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, le debe una respuesta al Ecuador sobre este tema. ¿Por qué se demoraron en vincular, que recién ahora el ministro del Interior les pide que vinculen a los 12 policías? ¿Por qué se demoraron en vincular? 10 días en vincular lo que era obvio. Obvio. ¿Quiénes estaban de guardia? Porque no es que los dormitorios y esa zona queda botada. Entonces, imagínense una institución que tiene que estar botada y que nadie hace por ver qué es lo que sucede en esa parte. Eso no existe. ¿Quiénes estaban de guardia? Ya no había videovigilancia, correcto, pero ¿quiénes estaban de guardia? ¿Quiénes son los que oyeron los gritos de ayuda, me están matando? ¿Quiénes oyeron? Esos son autores, son autores directos. Ni siquiera son coautores, son autores directos según el 42 del Código Orgánico Integral Penal. Todo lo que he dicho, ojalá lo lean los activistas que están defendiendo este tema, para que se den cuenta que estamos ante un delito donde hay 12 más 1, 13 responsables de un asesinato dentro de la Escuela Superior de Policía. No es solo 21, porque se comete el delito de comisión por omisión. ¿Y entonces qué es esto, pues? Y todo el mundo declarado loco, y la fiscalía esperando que le pidan que vincule a los que tenían que vincular desde el primer día. Doctor, desde el primer día. Quiero cerrar justamente eso para entrar a otro tema antes de que termine el tiempo. Y antes de eso quiero agradecerle a todos nuestros suscriptores de nuestro nuevo canal, Ecuador en Directo TV, que estamos pues con una audiencia bastante alta. Decirles muchísimas gracias y que se suscriban también ellos a nuestro canal oficial Ecuador en Directo. Así que muchas gracias. Nos acaban de decir que tenemos un pico de audiencia muy alta. Y gracias a usted también, doctor Tandazo, por estar con nosotros en esto. Pero quiero cerrar con dos cosas porque ya mismo nos apremia el tiempo. Primero, las vacaciones del ministro, ¿no? Que se dan justo en ese lapso, ¿no? Qué raro. Y segundo, doctor, no quiero terminar la entrevista sin que toquemos un poquitito del asesinato del fiscal Escobar en Guayaquil, que tiene mucho que ver con todo lo que está pasando en este país. A ver, la gente se hace humo cuando precisamente las papas queman. Entonces, esas vacaciones misteriosas son las que hacen ver que no quieren enfrentar los problemas y que después se colocan en primera línea para tratar de orientar y poner el pecho y decir, nosotros estuvimos persiguiendo este tipo de temas. A ver, encontrar la María Belén Bernal no iba a ser muy difícil. Y voy a poner un ejemplo. ¿Por qué no iba a ser muy difícil?
porque el teniente Cáceres se demora más o menos 4 horas y media entre lo que sale por la garita, que ahí debe haber llevado el cuerpo de María Belén Bernal, entre lo que sale de la garita y se demora 4 horas y media en volver a llegar a su sitio de vivienda. Entonces viene el tema. ¿Se fue muy lejos? No, porque incluso no tenía facilidades él solo, o quién sabe estuvo acompañado, que eso todo hay que verlo, para llevar el cuerpo, enterrarlo porque también tenía que enterrarlo, lo enterró. No es que estaba sobre el monte María Belén Bernal envuelta en la cobija, estaba enterrada. Por lo tanto, tiene que haber llevado una pala, un pico y alguna cosa para tratar de ver cómo hace un hueco. Eso no es fácil en zonas que no son cultivadas para agricultura, porque la tierra está pelmazada, está dura. Entonces la enterró. Pero para eso están los canes, los perros de la policía. Porque el perro de la policía, que está entrenado, yo conozco de esto, porque yo incluso hace muchísimos años, que ya no se han de acordar mucha gente, hace muchísimos años, yo colaboraba con el Centro de Adiestramiento Canino de la Policía, porque conozco el tema perros. Yo fui presidente de la Asociación Canina, de la Asociación de Registros Caninos del Ecuador, durante muchos años y fundador de esa asociación. Entonces yo daba instrucción allá y también daba instrucción en la Brigada Patria de los militares en el tema de adiestramiento canino. Entonces, claro, con un perro que sepa buscar en base al olfato una muestra, sencillamente le iban a encontrar tarde que temprano, porque tenía que estar enterrada cerca, porque no tenían buena capacidad de movilización. Entonces, era tan fácil iniciar pesquisas. Primero visitar el cuerpo, el lugar donde estuvo el teniente Cáceres. ¿O es que la fiscalía presumió que el teniente Cáceres no tenía nada que ver desde el comienzo? Pero si una persona ingresó a la Escuela Superior de Policía buscando al teniente Cáceres y nunca salió, ¿cuál es la primera persona de la que tengo que sospechar? Del teniente Cáceres, pues, para que me cuente qué pasó. ¿Se entrevistó? ¿No se entrevistó? ¿Se fue a otro cuarto con otra persona? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces tenían que ir primero a hacer pesquisas en el cuarto del teniente Cáceres, que ya se pintó. No totalmente, porque regresó a dar la versión en un acto de cinismo incomparable. Rendió su versión como una persona inocente que no tenía nada que ver, y él también se unió a denunciar la desaparición de María Belén Bernal. Pero y todos los demás que vieron y oyeron los gritos y todo, son responsables directos, según el Código Orgánico Integral Penal. Son responsables directos de ese asesinato. Porque quien conoce del cometimiento de un delito y no hace nada para evitarlo, equivale a ocasionarlo. Esto debería estar en el titular de esa entrevista. Quien conoce del cometimiento de un delito y no hace nada por evitarlo, equivale a ocasionarlo. Norma del derecho penal, aquí en la Conchinchina, en Italia, en Francia, en el Ecuador, en Argentina. Delito de comisión por omisión. Así que son delincuentes potenciales los que estuvieron involucrados en esto. Y tendrán que decir por qué no actuaron. ¿Por qué? Porque había un compañero. O sea, había un espíritu de cuerpo para tratar de proteger y alcahuetear lo que pasó, encubrir lo que pasó. Y en esto están todas las autoridades. ¿Por qué sale el ministro del Interior recién a decir que pide la fiscalía que se vincule a los 12 policías, cuando con ellos iniciaron un procedimiento disciplinario? ¿Qué es el procedimiento disciplinario? Te pongo un mes de sanción, que eso te va a la hoja de vida para los ascensos, te pongo 15 días de arresto y nada más. ¿Cómo que eso es todo? Eso no es todo. Aquí el cometimiento de un delito en el que participó como autor directo el teniente Cáceres, pero también como autores directos, y estoy hablando de la palabra penal, la apropiada, autores directos los que conocieron lo que estaba pasando y no hicieron nada para evitarlo, de acuerdo al literal B del numeral 1 del artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal. Así es que aquí no se escabulle nadie, y esto obliga a que la policía hizo su trabajo, lamento profundamente su muerte. ¿Cuál es el trabajo que hizo la policía? Intentar encubrir este tema y después encontrarlo con los perros. Sí, era una cosa obvia.
¿Qué trabajo hizo la policía? Pregúntenle al ministro del Interior. ¿Tienen cámaras de videovigilancia? ¿Cuál es el trabajo que hizo la policía? Si dentro de la policía puede pasar de lo que sea. No les quedó escarmiento con el tema de los Restrepo, que nunca fueron debidamente juzgados. Es más, los que tuvieron que ver con el ingreso de los Restrepo a los centros de la policía, después llegaron a las más altas autoridades de la Policía Nacional. Eso nunca se llegó a poner el dedo sobre la llaga. Y entonces ingresaron y nunca salieron los Restrepo. ¿Cuántos casos más habrán de este tipo de cosas? Entonces no vengan a quererse ahorita porque está el ministro del Interior en plan de más o menos que le pongan una medalla porque ha luchado por el descubrimiento de este tema. Alcahuetearon. Y él sabía algo más. Por eso dijo el 19 de septiembre se ha cometido un crimen atroz. Si el cadáver todavía no había sido encontrado. ¿Cómo sabía que era un crimen atroz? Y si era un crimen atroz, ¿por qué no pidió la vinculación de los 12 policías antes? ¿Y por qué la fiscalía de oficio, sin que le pida a nadie, por qué no se involucró en investigación? O sea, aquí hubo un maridaje entre la fiscalía y la policía para tapar este tema, a ver hasta dónde podían, pero se les fue de las manos. Y esto tiene que provocar un sismo, pero un sismo que no se cambia con poner mujeres policías al frente de ciertos mandos de la policía. No, esto tiene que haber un cambio brutal. Además que Carrillo tiene que responder por haberle prestado municiones y granadas al gobierno de Áñez. Un gobierno dictatorial, por eso está detenida. Y le prestó. Y después con una cartita que mandó al embajador de Bolivia en el Ecuador, que por favor le devuelvan lo que les presté. Pero viene el tema, ¿él prestó directamente o le autorizó o lo ordenó la ministra de gobierno de ese entonces? Doctor, ¿devolvieron esos pertrechos? Yo no lo sé, pero el solo hecho de haber prestado este tipo de instrumentos, letales muchos de ellos, de haber prestado esto para reprimir a la población boliviana, eso haría de que el actual ministro del Interior no tenga por qué estar sentado en esa cartera de Estado. Pero así se premia, Lasso premia así a la gente, como premia a un ministro de Energía al discapacitado. ¿Por qué discapacitado? Porque se hace rebajar todos los servicios públicos de pagos de agua, de pagos de luz, de lo que sea, se hace rebajar porque tiene el carnet discapacitado. Y entonces, ¿a quién se elige? Y lo elige al ministro de Energía, una persona que su familia, y él desde luego que estaba, después se salió para simular el tema, estaba vinculado a la fiscalización del Coca-Cola Sinclair, donde miraron para otro lado y no se dieron cuenta del tamaño de los daños que tenía Coca-Cola Sinclair. Eso tenemos de ministro de Energía. O sea, que este gobierno. Entonces, las cosas son sumamente graves y hay que ponerle el nombre que se merecen. Doctor, este caso del asesinato de María Belén Bernal se quiso ocultar desde un comienzo e incluso yo diría hasta en complicidad de los medios de comunicación, porque los medios tradicionales o nacionales casi que no comunicaban nada de este caso. Los medios digitales, las redes sociales, fueron los que abanderaron esta situación que estaba viviendo la señora Elizabeth Otavalo y la familia de ella, su hijo, que creo que esta señora es un ejemplo de lucha en busca de conocer la verdad de lo que le ha pasado a su hija. Yo creo que ella luchó mucho y al final por lo menos llegó a ser un caso que conmocionó a todo un pueblo, doctor. Pero es que es así, porque lo que hizo la madre de María Belén Bernal es destapar una olla podrida. Destapar, lo cual es un acto de valentía inigualable y digno de imitarlo, pero la olla podrida está podrida. O sea, el tema es, por un lado, la valentía y todo el honor que se merece por esa valentía, esa forma de defender la justicia y en un momento pensando que podía defender la vida de su hija. Pero otra cosa es que sí, el mérito es en haber destapado una tapa, pero la olla está podrida y no la van a volver que ya no está podrida con declaraciones rimbombantes, con vainas y no ha pasado nada.
Y declaraciones de que esto se siente un precedente y los policías tienen que no sé qué y no sé cuánto. No, señor. Esto amerita, como lo dije, como dice el pueblo llano, a la policía hay que virarla como tripa. Esto no puede seguir. Esto no puede seguir. Con esa policía no podemos seguir. No podemos seguir. Con la mimada del presidente Lazo, porque la policía es la mimada. No podemos seguir con esa policía. Porque nadie está seguro de caer preso en manos de un policía. ¿A dónde puede ir a parar? ¿Dónde puede ir a parar? Entonces ya la credibilidad se generalizó. Ya el tema es de otro nivel. Y esto, los culpables de esto son los que no tenían un sistema preventivo, no tenían protocolos que son básicos, elementales, para cuidar la seguridad y cuidar la conducta de la gente que habita esas habitaciones, y porque intentaron encubrirlo al tema. Esto hay que tenerlo claro. Ahora, tengo otros temitas que no sé si me dan chance para tenerlos rápidamente. Ya, doctor, vamos, porque creo que ya estamos sobre el tiempo, pero toquemos algo de esos temitas. A ver, la primera, completando lo que dijo el economista Carlos de la Torre. Él habló de la deuda y habló muy claramente sobre el tema de la deuda con China, que nada más era diferir los pagos para cargarle al próximo gobierno, sea el que sea, le caen al próximo gobierno el tener que pagar lo que han conseguido liberar de no pagar ahora, pero pagarlo luego, con intereses. Entonces es el gran triunfo. O sea, dejarlo jodido al próximo gobierno y para de esa manera salvarse. Pero este es el único caso, pues. Está el ahorro, doctor, pero el presidente nos habla de un ahorro de más de 1.000 millones de dólares. Eso también lo dijo el presidente Moreno, cuando decía que el Ecuador si esto no es nuevo, que el Ecuador se ha ahorrado de pagar no sé cuánto, cuando lo que estaban es haciendo un diferimiento de pago. Diferimiento de pago, no es que se eliminó la deuda. Pero no, le tengo otra perla para completar lo que dijo. Pero nosotros también, analizando un poco la parte mediática que hace el gobierno y con sus medios oficialistas, los medios, entre comillas, independientes, no van más allá, pues, o sea, buscan una sola versión, la versión del gobierno, y no buscan para contrastar lo que está diciendo el gobierno a los economistas que pueden dar otro tipo de versión. Pero desde luego, o sea, son órganos de difusión de la política del gobierno. Esos son los medios tradicionales de difusión de noticias. Pero aquí viene la perla, que completa lo dicho por el economista Carlos de la Torre. El Estado, según la palabra de ellos mismos, consiguió liberar 27 cargamentos de 360,000 barriles que debía entregarle a PetroChina durante los años 2022 y 2023. 27 cargamentos, que no es que nos los regalan y ya no los van a retirar, los difieren. O sea, van a retirarlos después, o sea, en el año 2024. Pero como los chinos no son pendejos, nos hicieron los chinos al Ecuador. Entonces, y por eso dice que el Ecuador con esta modificación está ganando 709 millones de dólares. No está ganando. Lo que está es difiriendo una carga que la van a tener que asumir los próximos gobiernos. Pero viene el otro tema. No es que PetroChina nos hizo esto por buena gente. PetroChina dijo, ok, no te libero, no te perdono esos 27 cargamentos. Los comienzo a retirar desde el 2024. Pero tienes que darme alguito a cambios. ¿Y qué es lo que le dio el Ecuador? Liberar 27 cargamentos para que sean retirados en el 2024 y le entregó 80 nuevos cargamentos de 360,000 barriles cada uno. O sea, no solo que difirió, sino que incrementó la obligación del Ecuador de entregar precio, que ya lo sabemos que siempre tiene un precio deprimido del que se beneficia PetroChina. Entonces esto es grave. Esto es grave porque de esto no habla la gente y peor los medios de comunicación tradicionales. Pero viene una perla más grande que esta, que es esto es repugnante lo que voy a decir. Repugnante, por Dios, pobre ecuatoriano. Esto ya es el colmo. Reporte de producción de petróleo al 8 de septiembre del 2022. 8 de septiembre, que es hace poquito nomás. Estamos
Estamos 22 de septiembre, hace 14 días. ¿Qué dice? En lo que respecta a Petroecuador, estimado de producción, y estoy tomando de la página del Ministerio de Energía. Aquí no estoy tomando mis cifras. Estimado de producción, 453.027,99 centésimas de barriles de petróleo. O sea, producir 453.000 barriles. Es el estimado. La producción real, 377.630 barriles. ¿Qué quiere decir esto? Que a esta fecha, permíteme un ratito que se me está yendo la señal. Siga nomás, doctor, siga. Estamos dialogando con el doctor Augusto Tandazo, analista político. La situación de la producción petrolera, un tema que nos compete a todos, conocer lo que está haciendo este gobierno, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, la renegociación que ha hecho con el gobierno de China, con los bancos chinos, sobre los créditos que hay, de créditos que nos han dicho que, o el gobierno ha dicho que hay un ahorro de más de $1.000 millones de esta renegociación. Y el doctor Augusto Tandazo en este momento está analizando la situación. Saludamos a todas las personas que están conectadas en el canal alterno. Mucha atención rápidamente. Teresa López, Marcelo Santana, Santa María. Saludos para Silveria Santandere, John Zurita, Talía Prado, Ronnie Montana, Tony Montana es el que está conectado. Bueno, saludamos a muchas personas, que hay bastante. Lalo, David Arteaga, gracias a todos los que están conectados. Estamos ya en la recta final de la entrevista con el doctor Augusto Tandazo. Doctor. A ver, vuelvo a explicarlo. Qué sencillito, por Dios, si tuvieran papel y lápiz, sería bueno para que lo entiendan. Al 8 de septiembre del 2022, estimado de producción de Petroecuador, 453.027 barriles. Producción real, 377.630 barriles. ¿Qué quiere decir esto? Que al 8 de septiembre, que es hace 14 días, se les cayó la producción en 75.396 barriles, pero no es una caída de ese día, sino es una caída de la producción que viene arrastrándose desde hace tiempos, y en especial durante el gobierno de Lasso, porque Lasso cogió y dijo que iba a producir 1 millón de barriles y nunca superó los estimados de producción. Pero ahí no queda el tema es más grave. Sucede que el último reporte de producción nos habla de que el estimado de producción son 388.020 barriles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cambiaron el estimado de producción de 453.027 barriles y a escasos 12 días el estimado de producción anual, producción diaria, pero estimado de producción para el año 2022, bajó a 388.000 barriles y la producción actual está en 381.796 barriles. Entonces sucede que la caída de la producción del Ecuador, producción petrolera, es de solamente 6.224 barriles, cuando en la realidad la caída de la producción es 75.396 barriles. Voy a ponerlo de esta manera para que la gente lo entienda. Doctor, ¿y el gobierno qué saca mintiendo con estas cifras? Está dando una imagen de que es un gobierno que está cumpliendo con lo que está planificando, pues, para que no le digan que es un gobierno de ineptos. Pero él hablaba de 1 millón, me parece, de barriles. Si tienen de gerente de Petroecuador a una persona que tenía 4 meses de experiencia en el sector petrolero, 4 meses. Eso no se puede hacer. ¿Cuánto? Es un gobierno prácticamente es un... En su propuesta de campaña, ¿cuánto prometió él en producción? 1 millón de barriles. Diarios. 1 millón de barriles.
y nunca llegó ¿Y ni cuándo siquiera podrá llegar a 1 producirlo. millón de barriles? ¿Cómo? ¿Cuándo podrá llegar a 1 millón de barriles este gobierno? Nunca, nunca con esa gente y con las estupideces que han venido haciendo en el sector petrolero. Nunca. Acaban, dato del día de hoy, acaban de diferir para el próximo año la licitación del Campo Amistad, que necesitamos ese gas natural de urgencia para poder abastecer a numerosas industrias, especialmente de la costa del Ecuador. Incluso Guayaquil podría ser un polo que capte ese gas natural del Campo Amistad. ¿Para qué? Para beneficiar la importación de gas natural, pues. O sea, que creen que somos pendejos. Pero viene el tema, para que el pueblo me entienda. Es como que un agricultor del Estado, porque esto es del Estado, diga, yo voy a producir 100 toneladas, por ejemplo, de arroz. Y sucede que está produciendo 80 toneladas de lo que se previó que se iba a producir. Entonces hay una caída en la producción del arroz de 20 toneladas. Entonces, para decir que está cumpliendo, ya no dice que el estimado de producción es de 453,000 barriles, sino de 80,500 toneladas. Y como está produciendo 80, entonces qué eficiente. Está más o menos, miren la cifra de Petroecuador, que la acaban de publicar en el Ministerio de Energía en la página web. Pero Nadie se atreve a develar todo lo que está pasando. Bueno, solo usted, doctor. Y por ahí, Pero no sé, mire, algunos otros analistas. No, están perdidos. 98,4% la producción. Se está cumpliendo con la meta. En el 98,4%, según esta mentira cerdosa, que le acaban de cambiar el estimado de producción para hacer que la cifra real de producción calce con el estimado. Entonces, pregunta al ministro de Energía, y el estimado de producción de 453,000 barriles, que estuvo publicado el 8 de septiembre, hace poquitos días, ¿dónde quedó? Porque el estimado no se puede mover, la producción se puede mover hacia arriba y hacia abajo, pero lo estimado, lo presupuestado, lo planificado, eso no se puede mover. Entonces dejen de tomar el pelo al Ecuador, mentirosos, sinvergüenzas. Entonces mueven las cifras para decirle, miren, tenemos una empresa que está cumpliendo con el 98,4% de lo estimado en producción. No sean sinvergüenzas, no sean sinvergüenzas. Entonces, esto pasa sumado al tema del gas natural, sumado al tema de que le dicen al Ecuador que han conseguido liberar 27 cargamentos, pero que van a ser pagados a partir del 2024, pues. Pero a cambio les dan 80 cargamentos, 80 nuevos cargamentos de 360,000 barriles. O sea, ¿qué es esto? Una tomadura del pelo al Ecuador. O sea, nos hemos ahorrado 27 cargamentos, que no es ahorro, porque los vamos a pagar a futuro. Pero les damos 80 nuevos cargamentos. O sea, sigue el maridaje con China, maridaje al cual tocaron toda la vida. O sea, que claro, al comienzo el gobierno, y no al comienzo, en campaña el presidente Guillermo Lasso siempre criticó las negociaciones que se hacían con China, pero este gobierno ha ido a China justamente a negociar la venta de petróleo, la deuda, la supuesta deuda que ahora dice que se le ha rebajado y lo que ha hecho es extender la deuda. Es que ese es el tema, o sea, la mentira se ha vuelto un estilo de información oficial. Entonces, de esa manera, tenemos que estar a la casa de las pavadas que hacen, como los temas del fotovoltaico, y ahí solamente lo dejo boteando el tema. El proyecto del Aromo y el proyecto de Galápagos. O sea, sí se puede producir energía eléctrica a partir de energía solar. La pregunta del millón, ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Y qué garantías le da el Estado ecuatoriano a los inversionistas del Aromo y de Galápagos? En Galápagos está metido Roque Sevilla. ¿Qué garantías les da? La garantía de comprarles el kilovatio de energía eléctrica producido a través de energía solar a un precio el doble o el triple de lo que cuesta la energía hidroeléctrica. Entonces es beneficioso para el Ecuador. O sea, y lo que dijo Carlos de la Torre, tenemos una reserva monetaria grande que es para que ganen los tenedores de bonos. Pero, ¿qué tenemos para pagar la deuda interna? O sea,
acaba de anunciar el gobierno que va a pagar $300 millones al IES, cuando lo que tiene que pagar es una deuda de miles de millones. Más de 8.000. Entonces sacan, vamos a pagar 300 millones, pero la obligación de pagar y contribuir al Seguro Social es una obligación que está prevista en la Constitución de la República. Esto no lo puede interpretar la Corte Constitucional, ni la Asamblea puede decir algo, es obligación constitucional. ¿Por qué esto no lo metieron a la consulta? ¿Debemos pagar o no la deuda al IES? Y nos meten una cantidad de preguntas para engañarnos y tomarnos del pelo. Tomarnos del pelo. Entonces, que hay que volver a hablar de la consulta, porque cada día aparecen más cosas y nos quieren seguir tomando del pelo con la consulta. Solamente dejo picando este temita. En el 10 de noviembre del 2017, arrancó la campaña de Creo. Yo tengo las fotos y todo, que les voy a mandar ahora las fotos para que vean. Arrancó la campaña de Creo por el 7 veces sí a la consulta popular desde el 4 de febrero del 2018. ¿Y qué se le preguntaba al Ecuador? Que si los consejeros del Consejo de Participación debían o no ser elegidos por votación popular. Los eligieron por votación popular y los votaron del cargo a los pocos días. O sea, violando la voluntad popular. Porque no ganaron los que querían que ganen, pues. Claro, y luego dijeron que los consejeros no podían ser adherentes ni afiliados a un partido político, para dar esa sensación de que no tenían que contaminarse la política para designar a las autoridades de control. ¿Quién es el Esto presidente? apoyó Lasso, y ahora apoya a Lasso, que sea la Asamblea Nacional, que es la expresión de los partidos políticos, y él, porque él está como nominador de la mayoría de las ternas, él sea el que designe con la Asamblea, y a la Asamblea incluso la pone en segundo orden, porque solamente tiene que sujetarse a la terna que él mande, para designar a las autoridades de control. Entonces viene el tema, ¿y qué te olvidaste, Lasso, de lo que apoyaste el 4 de febrero del 2018 con una campaña enorme que hiciste a favor del 7 veces sí? No somos pendejos, pues. Hay que a la gente recordarle lo que han venido haciendo los mentirosos para llegar a lo que llegamos. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el cargo que más le interesa a Lasso de todos los cargos que hay en el Ecuador en órganos de control? Él es superintendente de bancos. ¿Cómo era nombrado el superintendente de bancos? De una terna que envía el presidente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, ¿cómo viene la consulta? Que el presidente Lasso manda al principal y al suplente para que lo posesione la Asamblea Nacional. No va a mandar ni terna con la reforma que está haciendo con la consulta popular. El superintendente de bancos, que a él le interesa porque sus intereses están en la banca, él y otras gentes, ya no va a haber ni terna. Ni terna va a haber. Con el Procurador General del Estado tampoco va a haber terna. Ni terna va a haber. Directo. Este me lo posesiona y este es el suplente. Y se acabó. Estamos hablando de Guillermo, número no sé qué será, monarca del Ecuador. Váyanse al diablo. Doctor, quiero agradecerle por haber... los ojos. Gracias, doctor, por habernos dado parte de su tiempo para conversar aquí en Ecuador en directo y poner los puntos sobre las IES. Y hay que alertar un peligro. Hay que alertar el peligro de siempre. Esto es como una tijera. Las tijeras son dos hojas de cuchillo que al cerrar se cortan. Sí, la propaganda de los medios de difusión del gobierno, donde están los medios tradicionales. ¿Y cuál es la segunda arma para manejar procesos de consulta popular o elecciones? Los famosos encuestadores. Si yo fuera presidente de la República, hago lo que tenga que hacer y desaparezco los encuestadores. Primero, nunca han pegado centro. Y segundo, son parte de la difusión engañosa. Ya salió de Sedatos a decir que todas las preguntas tienen apoyo de la ciudadanía. Anda al diablo. No te olvides que estuviste incluso metido en un proceso penal duro por el tema de la información que publicaba Sedatos. Entonces, esto debe desaparecer en el país del cuenteo, en el país de la mentira, los encuestadores. De aquí tendremos encuestadores hasta la próxima consulta, que digan que ya va a ganar esto, que va a ganar lo demás acá, que lo de acá. No, señor, la encuesta es con el pueblo, y el pueblo tiene que decirle a este gobierno no a la consulta, porque es un nuevo asalto a los órganos de control, y tiene una cantidad de estupideces ahí metidas que no tienen sentido.
Así que muchas gracias, Carlita, por haberse quedado en esta entrevista. Esto le ha dado un aire hermoso a la entrevista. Y a ti, Jaime, que a mí me llenas de mucha satisfacción que me inviten a estas entrevistas. Que muchas gracias. Enviaránme mi link del mail de entrevista para difundir en las redes que también me escuchan a mí. Pero muchas gracias. Hay mucha tinta en el tintero que se queda. Seguro que y sí. Se me quedan Siempre. declaraciones de Diego Ordóñez, donde Cantinflas quedó de niño de pecho para Diego Ordóñez. Solamente digo dos cosas. En una declaración al diario Primicias dice que las Fuerzas Armadas van a tener la colaboración solamente en temas de inteligencia, no de guerra con la policía, no de enfrentamientos, solo de inteligencia. Y luego dice, ¿y cómo va a colaborar las Fuerzas Armadas? En los operativos, que son operativos de inteligencia. O sea, ni siquiera entiendes el tema. Por Dios, papito, ¿qué haces tú de secretario de Seguridad Pública y del Estado? ¿Qué haces? No entiendes. O sea, dice una cosa, más abajo dice otra, se contradice en la tercer párrafo y así. Esa es la gente del gobierno, gente de última. Pero a estos tenemos que decirle no a todo al gobierno de Lazo. Él primero tiene que responder por la plata que tiene el extranjero y dejar de hacer un show barato en Naciones Unidas. En Naciones Unidas se llevan temas de política internacional, de cosas importantes. Me mataron un fiscal. Eso nos puede llevar a las Naciones Unidas. Ese es tema de resolución interna, de manejo de la institucionalidad. Tiene que ir a hablar de las relaciones económicas internacionales, de los problemas de la humanidad y etc. cosas. Fue a decirles al mundo, estamos liderando la lucha contra el crimen organizado. Pero les cuento una cosa que de eso iba a hablar, pero ya no pude. Sucede que en las declaraciones que hace el mismo Diego Ordóñez acá en el Ecuador, dice, hemos planteado una lucha y el presidente le ha invitado a Joe Biden que se sume a la lucha contra el crimen transnacional. Dice, pero no tenemos respuesta. O sea, no les para bola ni los gringos, son los grandes beneficiarios de lo que hace este gobierno. O sea, qué porquería. Qué porquería. Ni los estados, y dice, ¿con qué otros países han trabajado? Eso demuestra que el presidente no tiene capacidad para resolver los problemas, que tiene que ir a buscar a otro gobierno. Él lo único que busca es que le pongan la foto en el salón amarillo de Carondelet y pasar a la historia con los nietitos diciendo, no se olvidarán algún rato que estén más grancitos, irán y verán la foto de papito. Y si necesitan algo de dinero, no se olviden que les dejé la plata en Banisi Holding y en Dakota del Sur, tu mamita tiene la plata que es mía. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Pero el pueblo tiene que madurar y decirle, no, ustedes saben que yo no tengo simpatía, tampoco soy enfermo, pero soy un crítico del gobierno de Correa. Porque hay cosas que no se hicieron bien y hay cosas que se hicieron bien. Porque no existe, el maniqueísmo es todo cuadros negros o todo cuadros blancos, eso no existe. Entonces viene el tema, pero ya basta de tomarle el pelo al Ecuador. Va a la ONU y hasta en la ONU habla de Correa. O sea, Correa, lo tiene en la sopa, estaré enamorado de Correa. Entonces, Correa es pero, todo. Doctor, usted sí vio unas declaraciones que dio en una rueda de prensa el doctor Roberto Gilbert, alguien que apoyó al presidente Lazo. ¿Qué le dijo en esas declaraciones que nosotros las sacamos, porque ningún medio las había publicado? ¿Qué dijo Roberto Gilbert? Que tenía una gigantografía inmensa en la clínica. Le dijo, en esa rueda de prensa dijo que mejor estábamos con Correa. Lo dijo Roberto Gilbert, no lo dijo cualquier persona. O sea, el hombre tiene una obsesión de seguirle vendiendo al Ecuador al 2022 el tema a favor de Correa, en contra de Correa. Oye, preocúpate de cumplir con tus ofertas de campaña. Si tenemos un petróleo que cerró ayer a $83 y tenemos en el presupuesto proyectado un precio del petróleo en $59.20, solamente allí ya tienes más de $23 por cada barril. Es como para que hayas hecho algo de inversión social, pero encima de que tienes eso, se te cae la producción, porque pones a giles a manejar el Ministerio de Energía, gente que no conoce el sector. Cuando le invitaron al ministro Vera a la Comisión de Fiscalización, le preguntaban, ¿y en qué consiste este proyecto en el sector eléctrico? Le voy a pedir en indicación que vía telemática, porque está enfermita, conteste. ¿Y qué va a pasar con Petroecuador en este tema?
vamos a hacer una reunión, una mesa de trabajo en el ministerio con la gente de Petroecuador para que les explique. ¿Qué estaba diciendo? No sé un carajo del sector energético y es el ministro de Energía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Doctor. ¿De qué estamos hablando? Ante el peor gobierno de la historia. El peor. O sea, Lasso quedó, Lenín Moreno quedó como el gran presidente en comparación con lo que sucedió. Entonces, esto es terrible. Y encima pone que las ternas que hay que mandar para elegir al fiscal tendrán que venir también de un binomio mandado por la fiscal. En la terna de Contralor tendrá que venir un binomio mandado por el Contralor. En otras palabras, verán lo que está trayendo en la consulta, que el cargo de Contralor sea hereditario y el cargo de fiscal sea hereditario, porque el actual Contralor, cuando se haga el concurso, él tiene que mandar 2 nombres para elegir Contralor. O sea, él tiene que elegir. Es un nominador, el Contralor del cargo que le va. Pondrá su lo pariente. Mismo el fiscal. Pondrá y su lo mismo la pariente. fiscal va a mandar 2 candidatos para que vea el presidente cómo arma la terna. Claro. Entonces, que es hereditaria la Contraloría y la Doctor, Fiscalía. esos temas los vamos a seguir analizando la próxima semana. Ya se nos terminó Con el todo tiempo. gusto y gracias por todo el tiempo que me dan. Los abrazo y les agradezco mucho haberme abierto las ventanas. Gracias al doctor Augusto Tandazo, analista político y experto petrolero aquí en el programa Los Especialistas. Así es, hemos hablado de diversos temas con el doctor Augusto Tandazo y de todo esto pues que está pasando en la actualidad en nuestro país, temas de